3 hijitas. Ante la amenaza de Cáceres, los chilenos enviaron expediciones para combatirlo. Fue así que el 5 de febrero de 1882, Cáceres sostuvo un exitoso combate contra sus perseguidores en Pucará. Una semana después, el valeroso ejército de la Breña fue diezmado por una terrible tempestad en el paso de Juicamar, pero sus soldados lograron sobreponerse y llegar hasta Ayacucho en febrero de 1882. En esta ciudad, Cáceres reorganizó milagrosamente el ejército de la resistencia. Permanentemente está combinando formar fuerzas irregulares, guerrillas, al mismo tiempo que levanta un ejército regular, el ejército del centro. Llega a tener 5.000 efectivos. Para movilizar al campesinado indígena, Cáceres tenía una serie de ventajas. Era de la región, hablaba perfectamente el quechua, era el primero en el combate, comía lo mismo que sus soldados. En el ejército de la Breña, las mujeres jugaron un papel muy importante. Fueron las famosas rabonas, que tenían en Antonia Moreno de Cáceres una figura referente. Los ejércitos se movilizan con mujeres, las despectivamente denominadas rabonas, ¿no? Es decir, no existe aparatos de intendencia, logística como los ejércitos modernos, y por lo tanto es natural que detrás de los soldados vayan sus mujeres, que les preparan la comida, les lavan la ropa, los cuidan cuando están heridos. En las arriesgadas correrías por la sierra, Antonia Moreno perdió un hijo, el único hijo varón de Cáceres. El único hijo varón de Cáceres muere a consecuencia de todos los galopes y toda la campaña que tiene que hacer doña Antonia, ¿no? Pero lo da todo, ¿no? Cuando no hay recursos ya para levantar la resistencia, él vende las haciendas que tiene en Ayacucho para financiar la campaña. Dispersando sus fuerzas, los chilenos ocuparon Huancayo, Jauja y los valles aledaños. Allí cometieron una serie de atropellos contra la población. Cuando Chile moviliza sus fuerzas al interior, lo hace con las instrucciones de abastecerse en el terreno, es decir, saqueo y pillaje para abastecerse de recursos. Súmale a eso el racismo del ejército chileno, creado en las guerras de la frontera contra los mapuches, tehuelches, pincunches en Chile. Cometen muchos abusos en la Sierra Central y eso moviliza una tremenda reacción antichilena, un nacionalismo negativo contra el enemigo común. En ese contexto, Cáceres decidió pasar a la ofensiva y coordinó un ataque conjunto entre su ejército y las guerrillas. Es así que en julio de 1882 se realizó una incursión peruana simultánea en Pucará, Marcavalle y Concepción. El resultado fue un rotundo triunfo. En el pueblo de Concepción, ubicado en el corazón del Valle del Mantaro, fue exterminada una compañía enemiga al mando del capitán Ignacio Pinto, sobrino de un expresidente chileno. La batalla de Concepción indudablemente forma parte del imaginario chileno y de la identidad chilena. El triunfo fue total por parte del Perú. Como señalaban los usos y costumbres de la guerra en ese momento, se pide a los chilenos que se rindan, los chilenos desisten la rendición y hay un ataque y la verdad es que exterminan a este pequeño destacamento. La ofensiva que hace en Pucará, Marcavalle y Concepción provoca 600 bajas al ejército chileno que tiene 3.000 hombres. El ejército chileno abandonó precipitadamente la Sierra Central, dejando gran cantidad de armas y municiones. El 19 de julio, ante la algarabía del pueblo, el ejército de la Breña ingresó a Tacna. Se había logrado liberar de los invasores al departamento de Junín. Se trataba de una gran victoria de la resistencia peruana. Pero esto generó una tremenda crisis en Chile, una crisis política, una interpelación, etc. Cáceres tiene la gran habilidad de
movilizar el patriotismo del campesinado de la Sierra Central. En un momento en que el Estado peruano ha colapsado, no hay mecanismos de coerción y hay un extraordinario nacionalismo campesino, ¿no? Explicable, creo, porque la Sierra Central, a diferencia de otras regiones, es una región donde existe campesinado independiente. El recuerdo de la guerra con Chile en la Sierra Central es efectivamente distinto del que tenemos en Lima o del que tenemos en otras partes del país. Es un recuerdo victorioso. Y es un recuerdo victorioso porque en efecto fue victorioso. El recuerdo de Cáceres ha quedado grabado en esa zona del país. En el Valle del Mantaro se baila hasta hoy la danza Los Abelinos, originaria del distrito de San Jerónimo de Tunán, en Junín. Los pobladores de esa zona integraron el ejército de Cáceres. Los abelinos prácticamente eran los llamados guerrilleros de don Andrés Avelino Cáceres, que se inmersaban en las huestes chilenas con seudónimos propios de ellos, ¿no? Apodos, para así estar en contacto con ellos y ver prácticamente qué tramaban contra Perú los abelinos. Por eso a veces son rotosos, harapientos. La campaña de la Breña significó el tremendo esfuerzo del pequeño ejército de Cáceres y de montoneras y guerrillas por detener el avance y los abusos del ejército chileno. Por más de 2 años, Andrés Avelino Cáceres se convirtió en la piedra en el zapato del ejército invasor, que además estaba sumamente engreído con sus victorias anteriores. En agosto de 1882, el general Miguel Iglesias lanzó en Cajamarca el llamado Grito de Montán. Para Iglesias era hora de poner fin a la guerra que desangraba al país. Nombrado presidente regenerador, Iglesias empezó las tratativas de paz con los chilenos. Lizardo Montero en Arequipa y Cáceres en Tarma repudiaron la posición derrotista de Iglesias. En 1883, el jefe de ocupación chilena en Lima, Patricio Lynch, lanzó otra fuerte ofensiva sobre Cáceres. El ejército de la Breña se vio obligado a marchar al norte, llegando al Callejón de Guaynas. Los breñeros remontaron la cordillera y cruzaron la quebrada de Yanganuco. Cáceres decidió dejar a su esposa e hijas en Huaraz. Cáceres y sus acompañantes se acercaron a nosotras y nos abrazaron cariñosamente. Cáceres acarició a sus hijitas intensamente emocionado. Fue desgarrador, como si 1000 puñales nos hubieran atravesado el corazón. En julio de 1881, en el pueblo de Huamachuco, Sierra de la Libertad, se realizaría la última batalla de la guerra. Cáceres se vio obligado a combatir en desventaja y el resultado fue adverso para los peruanos. En Huamachuco él dice que extrañó a sus guerrilleros, porque tuvo que combatir en la manera formal, ¿no? Nosotros en Huamachuco ganábamos al comienzo y estaban retirados los chilenos y los iglesistas le avisan a los chilenos que Cáceres y el ejército de la resistencia se han quedado sin municiones. Y es ahí donde se inicia el contragolpe chileno y por eso es que nos derrotan, ¿no? Cáceres tiene que combatir contra un ejército chileno guiado por peruanos. Y en sus memorias él cuenta que después de la batalla de Huamachuco, la última gran batalla, el ejército chileno se dedicó los días siguientes a buscar a los heridos y rezagados peruanos para rematarlos. Ahí fue que fue fusilado Leoncio Prado.
Jorge Basadre hizo un juicio duro, pero creo que tiene elementos verdaderos. Dice, solo le faltó una cosa a Cáceres para su consagración, que hubiese sido apoteósica, ¿no? Morir en Huamachuco.